es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Video, pero si permites que llegue alguien que necesite, que escuche una palabra y que nosotros podamos ser transmisores, lo colocamos en tu soberanía, Señor. Descansamos en tu soberanía y confiamos en que podemos llegar a personas para que te conozcan y a los que te conocen para que se afirmen, Señor, para que puedan decir gracias, gracias por Jesucristo. Esto lo hacemos, Señor, para glorificarte y para honrarte, para que tú seas conocido por muchos más, Señor. Nosotros no somos dignos, sin embargo, nos esforzamos porque queremos vivir conforme a tu voluntad y queremos proclamar tu evangelio y queremos servirte, queremos seguirte todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque nos salvaste, gracias porque nos amaste. Estamos muy agradecidos por lo que nos has dado, nos has permitido vivir, Señor. Y que hoy hablemos de tu parte, Señor, como siempre lo queremos hacer. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor. Te honramos y te bendecimos con esta grabación, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estamos acá en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con nuestro amigo Gabriel. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas noches. ¿Y es Gabriel Martín? No. Gabriel Martín. Ese es el apellido. Ese es mi apellido, sí, señor. No es el sobrenombre. No es el sobrenombre. Y con ustedes, Gabriel Martín. Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos hoy compartir nuevamente algo especial, algo precioso, algo maravilloso, una palabra especial que hemos preparado y que Pablo preparó hace muchos años para que todos podamos llegar a una conclusión. Y prácticamente voy a comenzar con el final. Y es que podamos decir una frase tan bonita y tan especial, José. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo va a ser parte de nuestro comentario y del tema del día de hoy, José. Sí, qué bueno. Hoy nos toca, estamos en el episodio número 7, ¿no? Número 7 y vamos a hablar de Romanos 7. Y según la numerología judía, el 7 es la perfección. La perfección de Dios. Entonces, no vayamos allá tan místicos. Eso es por molestar. Capítulo 7. Tú la tienes ahí, ¿qué? En Reina Valera, ¿no? Aquí lo tenemos en Reina Valera, aquí lo tenemos en... ¿Reina Valera? Reina Valera. ¿O te pongo PDT? No, Reina Valera creo que está ¿Sí? bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece, José, si el día de hoy hacemos algo bien especial? Sí. Y vamos a leer desde el versículo 1 y leemos hasta el versículo 10. Sí, y lo desarrollamos. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a darle. No, listo. A todos los que nos han acompañado en estas emisiones de Romanos, de este estudio que estamos haciendo del libro de la carta, que fue una carta que Pablo escribió a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, donde habían judíos, no judíos, donde habían seres humanos, personas como tú, como yo, como nosotros, que estaban necesitadas y que necesitaban y que tenían de acuerdo al contexto de Romanos, el problema más grande que ha tenido el ser humano y que se soluciona en Jesucristo. Vamos, como dice, vamos al grano. Al grano. Entonces, como decía el dermatólogo. Vamos a leer. Tú lees el versículo 1 en Reina Valera. Sí, señor. Y yo leo el versículo 1 en Nueva Traducción Viviente a ver qué diferencia encontramos hoy. ¿Vale? Listo, Josecito, de una. Okay. Romanos 7:1. Ignoráis, hermanos, porque no hablo con los que saben de la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que vive. Dice aquí, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Versículo 2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido, y mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Versículo 3. Así que, viviendo el marido, se llama adúltera, si fuese de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera, si fuere de otro marido.
Así que mientras su marido viva, ella cometerá adulterio. Y si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Dice, por lo tanto, mis hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. Y como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, oraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Versículo 6. Mas ahora estamos libres de la ley. Voy a decirlo enfáticamente como tú me has enseñado. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque no morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. José, vamos hasta ahí. Dijiste hasta el 10. Sí, pero cambia de opinión. Listo. ¿Cambio o no cambio? Porque está precioso. Él inicia, hermanos, ¿ve? Hermanos, ¿lo ignoramos? Ignoramos que vivimos y que mientras vivimos estábamos sujetos a una ley. ¿De qué ley estaba hablando Pablo, José? Pues, según nos muestra que Pablo muestra que la ley no puede salvar al pecador. Está hablando Pablo también. Inicia, hermanos. La ley se enseñorea mientras que el hombre vive. Y usa como un ejemplo. Cuando una mujer está viva, está sujeta. Si el marido muere, entonces ya no está sujeta a esa ley. Y en el versículo 4 lo explica. Así nosotros, y se incluye, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Alguien lo decía, y es como cuando con el bautismo, morimos para tener una nueva vida en Cristo. Tú habías repetido unos pasos esta semana que estábamos hablando. Sí. Recuérdaselos, por favor. Cuando estábamos hablando de la regeneración. Sí, estamos hablando del proceso de santificación, pero empezamos con el arrepentimiento. Ah, ok, ya. Yo las llamo las aplicaciones de la salvación en el ser humano. Que el ser humano cree, se arrepiente, es santificado, es justificado, es regenerado, es adoptado como hijo y tiene la seguridad y la certeza de que está en Cristo y que tiene vida eterna en Cristo. Entonces, mirando desde esa perspectiva que Gabriel nos da esta noche, podemos observar a través del capítulo 7 lo que Pablo muestra, que la ley no puede salvar al pecador, ni al legalista, y ni siquiera al hombre con una nueva naturaleza. El pecador es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla. Y la persona con la nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza se interpone. Y una vez Pablo declara que la salvación no se recibe obedeciendo la ley. Así es. Y no importa quiénes seamos, solo Jesús puede darnos la libertad. Eso es lo que nos estás diciendo tú con todo este proceso de salvación. Así es. Y por eso queremos llegar a decir al final, vamos a leer la siguiente parte, gracias. Porque él lanza, antes de decir gracias, lanza una pregunta, pero ya vamos a llegar ahí. Porque entonces, de acuerdo a lo que tú nos dices, entonces vamos a decir que la ley es mala, que la ley es pecado. Ni es pecado,
ni es mala. Pues vamos a ver qué nos dice Pablo en el versículo 7 del capítulo 7. Pues entonces déjalo hablar. Vamos, Romanos 7, capítulo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Tremendo, dice aquí, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado y yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera, no codicies. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Y no es, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Versículo 9. Así que yo, sin la ley, vivía por algún tiempo. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, sin embargo, cuando la comprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Versículo 10. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Y yo morí, entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio de muerte espiritual. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Versículo 13. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado, sobremanera, pecante por el mandamiento. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Versículo... Me adelanté al 18. Está bien. Versículo 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, mas el bien que no quiero, esto hago. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal,
sino el pecado que vive en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Pero hay otro poder dentro de mí, que esta es la guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Perdón, lo voy a repetir. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente de verdad. Quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Precioso, José, porque viene y nos va mostrando y nos va diciendo la ley. ¿Y es mala la ley? En ninguna manera. La ley le ayudó al ser humano a ver que no puede alcanzar la santidad de Dios. La ley es buena, la ley es santa. Pero el pecado, alguien lo explicaba así, en un juego de tenis. Y decía, tú podrías jugar tenis y rebotar varias veces la pelota y dejar que la pelota rebote varias veces. Tú no sabes y lo juegas. Y resulta que viene alguien y te dice, lo que estás haciendo, las reglas del tenis dicen que tú no puedes dejar rebotar la pelota 2 veces. La debes dejar rebotar una sola vez para que cruce la malla y pelotear. Entonces ya conozco la ley. La ley lo que hizo fue mostrarme que lo estaba haciendo de manera incorrecta. Ajá. Que no estaba haciéndolo bien. Sí. Entonces, ahora el deseo del ser humano natural es dejarla rebotar por no cumplir las reglas. ¿Sí? Como el ejemplo del matrimonio que toma Pablo, ¿no? Ajá, para sí. ilustrar nuestra relación con la ley. Así es. O sea que cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia. Uh-huh. Debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Y resucitamos también cuando Cristo resucitó y como nuevas criaturas pertenecemos a Él. José, lo tocas. O sea, su espíritu nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Y ahora servimos porque no queremos obedecer ciertas reglas, sino porque nuestro renovado corazón rebosa de amor a Dios. Es como si volviéramos al capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya la ley no nos juzga porque ahora somos justificados, somos declarados justos delante de Dios a los que creemos, a los que podemos decir gracias a Dios por Jesucristo. La cuestión aquí es Pablo diciendo yo quiero hacer el bien, yo deseo hacer el bien. Sin embargo, hay algo dentro de mí que todavía me lleva a pecar. Hay algo que todavía Pero mira cómo lo maneja el 4. Sí. Dice que cuando una persona muere a la vieja vida y a pesar de ser de Cristo, nace a una nueva vida. Uh-huh. O sea, la mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia. O sea, su fuente de poder es su autodeterminación. Y por contraste, Dios es el centro de su vida del cristiano. Él suple el poder que necesita el cristiano para el diario vivir. Los creyentes descubren que su manera de ver el mundo cambia cuando aceptan a Cristo. Y es precioso, José, como tú lo dices y como pasa. Y vamos a hablar
Porque ahora una persona que se ha acercado a Cristo, una persona que ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, le ama, le quiere servir, quiere vivir para Él. Porque ha visto lo terrible y hicimos un contraste. La Biblia habla muchas veces de contraste, pero hicimos un contraste, José, entre lo que es el pecado, entre lo que produce el pecado, entre lo que es la penalidad del pecado y lo que es la salvación en Cristo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Resulta que la Biblia enseña, y en estos ya 7 capítulos que hemos visto de Romanos, hemos visto que Pablo llegó a una conclusión en que todos los seres humanos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Penalidad del pecado. El pecado es algo que está en el ser humano y el ser humano voluntariamente transgrede la ley de Dios. Y esto ha causado y ha producido en su espíritu una separación para con Dios. La Biblia dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sin embargo, en Cristo, dice Romanos 5:10, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Una persona, alguien que en algún momento de su vida fue indiferente a Dios, como lo fuimos tal vez nosotros, y como tal vez lo pueda hacer alguien que esté escuchando, o como tal vez lo pudo haber sido alguien que también nos esté viendo. Ahora, en Cristo tiene vida. Ahora lee la Biblia, la atesora, la obedece, la quiere obedecer. Ahora tiene una relación, una cercanía con Él, con el dador de la vida. Sabe, tiene certeza en su espíritu de que Él es un hijo de Dios. Notemos una cosita ahí en el 6. Uh-huh. Cuando se lee aquí que ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. O sea, algunas personas tratan de ganar su camino a Dios. Hablemoslo así, ¿cierto? Sí. Cumpliendo con ciertas normas, obedecer los 10 mandamientos, asistir fielmente a la iglesia o hacer buenas obras, como es lo lógico, ¿cierto? O sea, todo lo que consigue mediante su esfuerzo es frustración y desaliento. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto y podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe en Él. Y ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas, sino que somos cada vez más semejantes a Cristo al vivir con Él día tras día. O sea que dejamos que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de los logros propios y los dirija a Jesús. Él nos libertará para servirle en amor y gratitud. Y eso es vivir bajo el régimen del nuevo espíritu. O sea, cumplir las reglas y las leyes y las costumbres cristianas no nos salvan. Aun si pudiéramos mantener nuestras acciones puras, siguiéramos condenados porque nuestros corazones son perversos y rebeldes, como el apóstol Pablo lo muestra. O sea, no podremos hallar alivio en la sinagoga ni en la iglesia mientras no vayamos a Jesucristo en busca de salvación, la cual Él nos da gratuitamente. O sea, cuando nos entregamos a Cristo, nos sentimos inundados del alivio y la gratitud. Y la pregunta es, ¿respetaremos aún las normas? Claro que sí. O sea, en el caso nuestro. En el caso nuestro. Pero en el caso de los cuales él menciona por allá en un libro, dice, mas tú que fuiste tibio, mas tú que eres frío. Que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ahí tienes, ¿cierto? No solo eso, sino que respetamos por amor y gratitud. Por eso respetamos no por el deseo de ganar la aprobación divina. No estaremos sometiendo sencillamente a un código externo, sino que con espontaneidad y amor procuramos hacer la voluntad de Dios. Donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, hay pecado. Por naturaleza. El pecado está.
Lo que hace la ley nuevamente, que nos explica Pablo, es mostrarnos nuestra naturaleza. Lo leímos creo en algunos capítulos atrás. Cuando viene la ley, antes había pecado. Antes de que estuvieran escritos los 10 mandamientos o que la ley estuviera escrita, ya había pecado. El pecado está en nosotros. Porque alguien lo decía así, José. 2 mandamientos dejó el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hagámonos esta pregunta. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón? Y decía, no. Nosotros nos amamos más a nosotros que a Dios. ¿Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros? Procuramos siempre nuestro bienestar antes que el bienestar de otros. Lo hacemos inclusive sin saber que existieran esos mandamientos. Ahora, cuando sabemos que existen esos mandamientos, sabemos que no los estamos cumpliendo. La ley no es mala. O cuando dice no matarás, ¿qué hay de malo en no matar? Pues, ¿tú le preguntarías a alguien de Gaza en estos momentos o qué? Él sabe que... ¿O a alguien judío en este momento? ¿Y ellos creen que estás haciendo eso? Ah, Glorificando a Dios como Pablo. Ay, tú dijiste ahorita algo bien interesante. Porque es Pablo como era antes. ¿Cómo era Pablo antes? Mataba. él asesinaba en nombre de Dios. En nombre de Dios. Pero a mí lo que me gusta de este tema, ahí dice que la ley engaña a la gente por usarla mal. O sea, la ley era santa y expresaba la naturaleza y la voluntad de Dios. Eva se encontró con la serpiente. ¿Sí o no? En el huerto del Edén, allá en Génesis 3. Y la serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le dio. ¿O no fue así? Y la pusiera en restricción que le había puesto. Desde entonces somos rebeldes. O sea, el pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. En lugar de prestar atención a sus advertencias, las usamos como una lista de mandatos. O sea, cuando nos sintamos tentados a rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva más amplia, a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. O sea, si nos concentráramos en su gran amor por nosotros, Gabrielito o Gabriel, Martín, ¿sí? Comprendíamos que nos restringe en acciones y actitudes que al final causan daño. Pablo lo dice ahí, en el 14. Soy carnal, vendido al pecado. Y quizás sea una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse e independizarse de Dios. Si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis fuerzas, me deslizo hacia las garras del pecado. Y lo maravilloso de todo esto, para concluir el versículo 15, Pablo menciona 3 lecciones que aprendió al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos. 1. El conocimiento no es la respuesta, Gabriel. Y está en el 7 al 9. O sea, Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba, pero cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. 2. La autodeterminación, o sea, luchar con nuestras propias fuerzas, Gabriel, no da resultado. Y eso está ya del 7 al 15. O sea, Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Y la tercera, con ser cristiano que no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente. ¿Sí lo comprendes? ¿Cómo sería ahí para que lo expliques con plastilina? Sería como cuando el ser humano ha conocido a Cristo y peca y le habla mal a su hermano. No va a decir, ay sí, le hablé mal a mi hermano, le grité. Sabe que eso estuvo mal y pide perdón y se arrepiente y procura no volverlo a hacer. Es una aplicación.
Ahora, nuevamente, en términos generales, en términos de salvación, en términos de Romanos, en términos de Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, porque esa es la respuesta a la pregunta que él dice, ¿quién? Miserable de mí. En la versión tuya. Pero eso es un grito de desesperación de una persona Exacto. pecadora que no sabe cómo librarse del pecado, porque no tiene el Espíritu Santo. Así es. Es que esa es la agonía. Uh-huh. El grito. Yo tenía una cuenta en Instagram Uh-huh. cuando existía el pajarito y se llamaba Grita Colombia. Hermano, y yo escribía ahí todas esas cosas en esos gobiernos anteriores, pero yo veía que no había solución. Y no había solución porque querían sacar otra neblina para ocultar eso. Y nosotros somos así, en nuestra condición pecadora. Por eso es que estamos como estamos. Porque es que este gobierno no lo cambia un hombre. Uh-huh. Esto no lo cambia solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Ese grito de desesperación de miserable de mí. Una persona que realmente no tiene absolutamente nada y que está desesperada. Y hace una pregunta y no dice ¿cómo? O no dice ¿qué? Dice ¿quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Perdón. Una persona. ¿Quién? Dios hecho hombre. ¿Quién? Aquel que vino a la tierra, aquel que se despojó, aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y que vino a la tierra y que vamos a celebrar dentro de poco, que nació en un pesebre, que era un rey que nació en un pesebre, que humilde nació y que vivió una vida santa, justa y que murió en una cruz y que no quedó muerto, resucitó y venció al pecado. Versículo 25. Y ahí entonces donde cobra sentido esta frase, José. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino Cristo a salvarnos. Y tal vez tú hoy tienes en tu vida alguien que le llegó este video y dice: sí, estoy así, me siento vacío, me siento mal, me siento triste, me siento desesperado, miserable de mí. ¿Quién me puede librar? Cristo te puede librar, Cristo puede darte una vida nueva, Cristo puede darte salvación eterna, puede darte paz con Dios, te reconcilia, te liberta del pecado, te da justificación y te da perdón. Y lo más precioso y maravilloso que tenemos en Cristo y que puedes tener, no lo dejes atrás, porque es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, por el contrario, es muerte. Pero en Cristo tenemos vida. Y en Cristo, aunque aún tengamos naturaleza de pecado, tenemos el Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación, la palabra de Dios que nos guía, que nos acompaña y que nos da una esperanza, que nos da gozo. Y la promesa de que nos vamos a encontrar con Él en la eternidad y que ya vive en nosotros. José, dime si esto no es maravilloso y precioso para animar a nuestros oyentes, a los que creen, que sean agradecidos por lo que hizo Dios, y a los que no creen, que se puedan acercar, porque Él no va a echar fuera a alguien que se acerque con un corazón contrito y humillado. Es determinante y es perfecto. Si usted algún día ha querido la perfección, pues yo lo invito a que se acerque a ella. No somos nosotros, es la obra de la cruz. Es encontrarse con ese Cristo, allí que dio su vida por ti, por mí, que murió por ti, por mí, que resucitó al tercer día por ti y por mí, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre por ti y por mí, y que volverá pronto por ti y por mí. Así que no desaproveche esta oportunidad. Es una oportunidad que Dios te manda a través de un link de YouTube, a través de dos personas que aman a Dios, que quieren servirle, pero saben que somos débiles también, pero nos refugiamos en Él, porque Él es nuestro escudero.
Él es el que pelea la batalla por nosotros. Entonces, yo en esta noche me despido y le doy gracias a Dios por este pasaje tan bonito, lleno de su amor, su misericordia, su gracia y su bondad. Gracias, Gabriel. Gracias, José. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan en este canal de Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Feliz noche. Dios los guarde. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.